¿Tienes miopía espiritual? En nuestra caminata espiritual es crucial reconocer la miopía espiritual que puede oscurecer nuestra percepción. El tema de hoy está inspirado en Mateo, capítulo 7, versículo 3. En este audio titulado Miopía espiritual, nos invita a mirar introspectivamente nuestras propias faltas y errores antes de ayudar a otros. Descubriremos cómo identificar esta miopía espiritual en nuestras vidas y aprenderemos valiosas estrategias para tratarla. Al reconocer nuestra propia necesidad de restauración, podremos alcanzar una visión más clara y genuina en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio a los demás. ¿Qué es la miopía espiritual? La miopía espiritual es una condición que afecta la percepción y discernimiento de un cristiano en su caminar con Dios. En términos bíblicos, se manifiesta cuando no es incapaz de reconocer y de confrontar sus propios errores y pecados, mientras que muestra una rapidez para juzgar y señalar las faltas de sus hermanos en la fe. En Mateo, capítulo 7, versículos 3 al 5, Jesús advierte sobre la hipocresía y la miopía espiritual, ilustrándolo con la metáfora de ver la paja en el ojo del hermano y no la viga en el propio. Jesús nos llama a ser autoexaminados antes de corregir a otros, reconociendo humildemente nuestras propias fallas y buscando la purificación interna. La miopía espiritual también se presenta en el relato de los fariseos y los escribas que condenaron a la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús los confrontó al decir: el que de vosotros esté sin pecados, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí vemos que aquellos con miopía espiritual estaban más preocupados por señalar el pecado de otros que por reconocer sus propias faltas. El apóstol Pablo también aborda este tema en Gálatas 6:1, al exhortar a los creyentes a restaurar amorosamente a aquellos que han caído en pecado, pero advirtiendo a los que lo hacen sin que se examinen a sí mismos para no caer en tentación. Características de un miope espiritual. Las características de la miopía espiritual se manifiestan en el comportamiento y la actitud de un cristiano que muestra dificultad para percibir sus propios errores y pecados, enfocándose en juzgar a otros en lugar de buscar su propia restauración. A continuación, les enumeraré algunas características más comunes. Juicio desmedido. Las personas con miopía espiritual son rápidas para juzgar y criticar las acciones y decisiones de los demás sin considerar su propia situación. Falta de autoexamen. Evitan o ignoran la autoevaluación y la autorreflexión para reconocer sus áreas de debilidad y pecado. Orgullo espiritual. Suelen creer que están por encima de cometer ciertos pecados o errores, lo que lleva a una actitud de superioridad y autosuficiencia. Enfoque en lo extremo. Se centran en el comportamiento externo de las personas en lugar de preocuparse por el corazón y la motivación detrás de sus acciones. Hipocresía. Pueden caer en prácticas religiosas aparentemente correctas, pero sin un corazón genuino para Dios, como lo condena Jesús en Mateo 23, 25 al 28.
desvío de responsabilidad. Tienden a culpar a otros o a las circunstancias por sus propios errores en lugar de asumir la responsabilidad y buscar corrección. Resistencia a la corrección. Rechazan la confrontación amorosa o la enseñanza que podría ayudarles a crecer espiritualmente. Falta de fruto del Espíritu. A menudo carecen de amor, paciencia, bondad y otras virtudes que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo combatir la miopía espiritual? Para combatir la miopía espiritual es esencial seguir principios bíblicos que nos ayuden a desarrollar una visión más clara y sincera de nosotros mismos y de los demás. Aquí hay algunas formas de abordar y superar la miopía espiritual desde una perspectiva bíblica. Autoexamen con la palabra de Dios. La Biblia es una herramienta poderosa para el autoexamen y la confrontación de nuestros propios errores y pecados. Salmo 139, 23 y 24 nos anima a orar pidiendo a Dios que examine nuestro corazón y nuestros pensamientos, mostrándonos cualquier camino malo para que podamos seguir en el camino eterno. Humildad. Proverbios 11:2 nos enseña que la humildad precede a la honra. Reconocer nuestra necesidad de Dios y ser honestos sobre nuestras debilidades y fallos nos ayudará a superar la miopía espiritual. Perdón y compasión. Efesios 4:32 nos insta a ser amables y compasivos, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo. Practicar el perdón nos ayuda a liberarnos del orgullo y a ver a los demás con más misericordia. Oración. Buscar continuamente el consejo y la guía de Dios a través de la oración nos ayudará a tener una perspectiva más clara de nuestras acciones y actitudes. En oración podemos pedirle a Dios que nos examine y nos corrija, pero luego quedará de nuestra parte estar atentos a escuchar su voz y aceptar su autocorrección. Aplicar el amor agape. 1 Corintios 13, 4 y 7 describe el amor agape como paciente, amable, sin envidia ni orgullo. No busca su propio interés, no se irrita fácilmente y todo lo soporta. Al practicar el amor verdadero, estaremos menos propensos a juzgar a los demás y más inclinados a amar y restaurar. Aceptar corrección. Proverbios 12:1 destaca que aquellos que aman la corrección aman el conocimiento. Estar dispuestos a aceptar corrección, incluso cuando es difícil, nos ayudará a crecer y madurar en nuestra fe. Mantener un corazón agradecido. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud de humildad y a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Someterse al Espíritu Santo. Gálatas 5:16 nos insta a caminar por el Espíritu para no cumplir los deseos de la carne. Al depender del Espíritu Santo, seremos guiados hacia una vida más recta y transformada. Al aplicar estos principios bíblicos en nuestra vida diaria, podemos combatir la miopía espiritual y crecer en madurez y discernimiento espiritual, con una visión más clara de nosotros mismos y de los demás. Estaremos mejor equipados para ayudar
y restaurar a nuestros hermanos en la fe, en lugar de juzgarlos.